y voy a pasar también al verso número 160. Dice la palabra de Dios, dice, mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, y le dice, vivifícame conforme a tu misericordia. Lo leo nuevamente, mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Y dice, vivifícame conforme a tu misericordia. Y el verso número 160 dice, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Bueno, este salmo, para quienes de pronto no han tenido la oportunidad de leerlo, este salmo es un salmo que se enfoca en lo que es la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios significa para nosotros los creyentes, lo que es la palabra de Dios para nosotros. Usted ve durante todo este salmo que se habla y se repite una y otra vez acerca de la grandeza de la palabra de Dios y de la importancia de que usted y yo conduzcamos nuestra vida bajo esos, digámoslo así, esos rieles de la palabra, para que nosotros nos conduzcamos por la palabra de Dios. Así que este salmo en todos sus versos hace mención una y otra vez acerca de la importancia de la palabra de Dios. Y por eso estábamos mirando en el verso anterior que el salmista le dice a Dios, le dice, mira, o sea, le pide a Dios que mire su vida, que mire su corazón, y le hace una declaración a Dios, le dice, mira, oh Jehová, le dice que amo tus mandamientos, o sea, que yo amo tu palabra, que yo amo lo que tú le has ordenado a mi vida, lo que yo debo de hacer. Aprovecho para hacer énfasis en que la palabra de Dios sí tiene para nosotros unas ordenanzas. El creyente no puede pensar de que yo creo en Dios y hablo de Dios y adoro a Dios y le canto a Dios, pero que vivo de cualquier manera. No. El creyente debe de vivir según las ordenanzas de Dios. Hay unos mandamientos, y aunque alguien me pueda decir de esta manera, hermano Jairo, pero eso está leyendo el Antiguo Testamento, porque ellos estaban allí bajo un pacto de mandamientos y habían ordenanzas, y ya nosotros ahora en el nuevo pacto, pues no hay ordenanzas, no hay mandamientos para nosotros. Eso está equivocado. Porque aunque nosotros no estamos bajo el mismo pacto de ellos, pero para nosotros también hay un señalamiento de cómo debe de ser nuestra manera de vivir. Incluso el Señor Jesús hasta lo expresó de esta manera. Dijo, un nuevo mandamiento os doy. Vea eso. Él mismo lo expresó, o sea, que mandamientos ahora sí hay. El Señor en la obra que ha hecho en nosotros ha sido colocar en nosotros su Espíritu para que nosotros a través del poder de Dios podamos guardar sus mandamientos. O sea que sí hay una manera, sí hay unas normas para el creyente. Entonces, la palabra de Dios nos habla de esto, de mandamientos. Y yo los debo de conocer. Yo debo de conocer, esa palabra mandamiento es, yo debo de conocer lo que Dios ha mandado que se debe de hacer. Lo que Dios nos ha ordenado. Alabanzas al Señor. Entonces, el salmista aquí le está diciendo a Dios, Señor, mira,
No solamente que soy consciente de tus mandamientos, no solamente de que sé que tú has dado ordenanzas, sino que yo las conozco, porque nosotros los creyentes debemos de conocer la palabra de Dios. Algunos no gustan de leer la Biblia porque dice, es que yo prefiero no saber y viven de cualquier manera. Y entonces a veces uno le dice, ¿acaso es que usted no ha leído la Biblia? Que la Biblia dice que eso no se debe de hacer. Y él dice, ay, ¿cómo así? ¿Y la Biblia lo dice? Ay, pues yo no lo sabía. ¿Pero por qué razón? Porque no hay ese amor por la palabra de Dios. Pero cuando la persona ama la palabra de Dios, pues hermano, una de las maneras de demostrar ese amor es a través del conocerla. Cuando usted y yo entramos a escudriñar la palabra, es cuando usted y yo nos proponemos el entender la palabra de Dios. No simplemente leerla. Ustedes saben, el día de ayer estaba leyendo allí unas preguntas como para que nosotros nos cuestionemos a nosotros mismos si de verdad somos amantes de la palabra de Dios. O sea, o si este texto de la Biblia, usted lo mirará tal vez como un ideal, lo mirará tal vez como un sueño, pero de esos sueños por los que uno no lucha. Entonces, alguien puede decir, hermano, yo sueño tal vez con ir a otro país y pasear y todo eso. Y alguien dice, ¿y usted, bueno, ¿y usted qué está haciendo para alcanzar eso? No, pues usted está ahorrando, usted se ha propuesto, tiene al menos una alcancía allá donde tenga una monedita al menos como... No, él no está haciendo nada. Entonces, nosotros debemos de mirar si podemos apropiarnos de la palabra y decir en esta mañana, yo amo la palabra de Dios, o si de pronto más bien le hemos restado importancia a la palabra. Es lamentable, hermano, es triste, es lamentable que hoy en día hayan creyentes. Bueno, ellos no se conectan al devocional, estoy hablando de otros creyentes por allá que pasan horas frente a un televisor, que pasan horas frente a una pantalla, a un dispositivo, un celular, pero que no tienen el tiempo para leer la palabra de Dios. E incluso están viendo hasta alguna serie, pues fue como compleja, no la entendió, y él es capaz de leérsela de vérsela nuevamente con tal de entenderla. Y entonces, y ahí está, y a otras cosas les muestra como tanto interés, pero no tiene interés por la palabra de Dios. Es lamentable, por eso le digo, no están acá en el devocional, lástima, no se conectaron, pero esa clase de creyentes los hay, que le dedican tiempo a otras cosas. Hay quien tiene, bueno, su biblioteca y tiene novelas y tiene una cantidad de libros y los ha leído, pero no saca tiempo para leer la palabra de Dios. Entonces, una cosa es decirlo, por eso en un principio estaba hablando de que a Dios no le podemos esconder nada. Usted le puede sacar disculpas a su líder, a su pastor, a esa persona que le guía en lo espiritual, pero usted a Dios no lo puede engañar. O sea, de eso tenemos que ser conscientes y creo que ya estamos muy claros en esta mañana. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, nadie se puede nadie puede engañar a Dios. Alabanzas al Señor. Entonces, Dios que conoce nuestra vida, Dios sabe cuánto amor tenemos por la palabra de Dios, si es que lo hay. Porque sería muy triste que haya entre nosotros creyentes que no tengan ninguna emoción, ningún sentimiento por la palabra.
Hermano, creyentes que nunca hayan leído un pasaje de la Biblia con esa pasión, con ese fervor. Yo les decía que esta semana estaba leyendo el libro de Josué, capítulo por capítulo, lo estaba leyendo allí. Y sabe que en medio de la lectura, en medio del leer, de ver lo que dice la palabra de Dios, sabe que salían de mí unas alabanzas para Dios. Decía yo, uy, gloria a Dios, pero lo leía con esa emoción. Decía, uy, gloria a Dios, qué tan bonito esto. ¿Ah? Oiga, tan bonita la palabra de Dios. Y sabe, y hay momentos donde uno lee, como yo sé que a usted le pasa. A usted le da como esas ganas de alabar a Dios. Dice, uy, gloria a Dios, qué palabra. En otras ocasiones, la palabra lo toca a uno tanto que lo quebranta y hasta llora. Yo no sé, yo pregunto aquí cuántos alguna han llorado leyendo la palabra de Dios. Y alguien dice, hermano, usted estaba llorando. ¿Y por qué estaba llorando? Y el otro apenas seca las lágrimas. No, es que la palabra es, ay, la palabra de Dios. Y la verdad, la palabra de Dios nos causa esas emociones en nuestra vida, nos quebranta, nos fortalece, nos motiva. Entonces, el creyente debe de amar la palabra de Dios. Eso debe de ser una regla, eso debe de ser algo natural. Pero que usted y yo de verdad podamos mostrar ante Dios que amamos la palabra de Dios. Entonces, por eso el cuestionario que les estaba haciendo, y ahora lo retomamos y lo terminamos de leer, acerca de si de verdad nosotros amamos la palabra de Dios. ¿Cuáles son las evidencias? ¿De qué manera yo puedo demostrar que amo la palabra? Incluso no es solamente el hecho de estudiarla. Hay quienes leen mucho de la Biblia y conocen mucho de la Biblia, pero lo conocen a manera de estudio. Incluso algunos lo ven como algo secular. Y tienen conocimiento de la Biblia. Usted le pregunta incluso acerca de algún hecho de la Biblia y le puede hasta mostrar cosas y ampliar y sigue y ha investigado y hay una cantidad de cosas más que incluso pudiera decir acerca del texto. Sí, pero una cosa es tener un conocimiento de la Biblia, simplemente conocer la palabra. Y otra cosa es vivir conforme a la palabra de Dios. Eso ya es diferente. Ya nos metimos en un terreno diferente. Una cosa es yo saber lo que dice la Biblia y otra cosa es vivir la palabra de Dios. Alabanzas al Señor. Por eso quienes nos criamos en hogares donde se amaba tanto o se ama tanto la palabra de Dios, tuvimos muchas experiencias que quisimos hacer cosas en nuestra casa y no nos las permitieron y nuestros padres no lo permitieron. ¿Y por qué no lo permitieron? Porque para ellos era más importante la palabra de Dios. Y la manera de criarnos era conforme a lo que decía la palabra de Dios. Entonces, no era que ellos cogían la palabra y la colocaban a un lado y la ponían por allá a un lado y decían, bueno, vamos a manejar esto como bien nos parece. No, sino que se tenía en cuenta la palabra de Dios. Por eso alguna vez hacía mención de que hay creyentes o hubo creyentes, algunos dicen por allá, sí, en el tiempo de los dinosaurios, hubo creyentes que ellos no permitían el pecado dentro de sus casas, no lo permitían. Entonces, que el hijo allá, él iba a vivir en fornicación con alguna muchacha. Los padres le decían, bueno, usted aquí usted tiene su vivienda, aquí usted puede vivir, ahí está su pieza, ahí está su cama, pero es suya, es para usted.
Pero ya si usted quiere traer pecado a la casa, no se lo permitía. No, pero es que me gusta mucho, pero es que estoy enamorado. Pues entonces cásese. Ah, no, pero es que no me quiero casar. Ah, pues entonces así no se puede. Porque ahora digo, pues sí, hay padres de familia que viendo la necesidad de su hijo se casó, su hija se casó, económicamente no están bien, están en algún proceso y pues les abren y bueno, están casados, ahí está la habitación, pueden quedarse acá un tiempo y bueno, algo se hace, pero cuando las cosas están bien ante Dios. Pero que el muchachito cada semana trae y mete a una diferente en la... No. Hermano, eso, vuelvo y le digo, tal vez en el tiempo cuando todavía los dinosaurios estaban en la tierra. No se permitía. ¿Y por qué no se permitía? Hermano, porque eso era traer, vea, le digo esta mañana, eso se interpretaba como traer maldición a la casa. Y los padres no estaban, no. Y hijo, yo lo quiero mucho, hija, yo la quiero mucho, pero para nosotros, por encima de nuestro amor por usted, por encima de todo, está la palabra de Dios. Alabanzas al Señor. Entonces, no solamente yo decir, ay, yo cojo la Biblia, ay, la abrazo, y yo amo la palabra de Dios. Ay, hermano, le doy hasta piquitos a la Biblia y cómo amo la palabra, pero vivo de cualquier manera. Hermano, ¿a quién quiere engañar? ¿A quién quiere engañar? Vivo de cualquier manera, no tomo en cuenta la palabra de Dios para tomar decisiones en mi vida. No la tengo en cuenta. Hago las cosas a mi manera. Pero digo amar la palabra de Dios. Por eso le decía, arranquemos por entender que delante de los ojos de Dios estamos descubiertos. Que ante Dios no hay nada oculto. Que a Dios no lo podemos engañar. Alabanzas al Señor. Entonces, el amor por la palabra de Dios, ¿cómo se manifiesta? Pues se manifiesta a través de nuestra obediencia a Dios. De que yo estoy usando los principios bíblicos, que yo tomo lo que dice la palabra de Dios. El día de ayer nuestro hermano Edgardo nos estaba hablando precisamente acerca de eso, a través de allá del libro de Proverbios, estaba mirando. ¿Cómo es que se debe la persona conducir? Hermano, y hay enseñanzas, hay normas que las ha establecido la palabra de Dios para mí, en lo personal respecto a cómo debo conducirme, pero también hay para ese padre cómo debe de ser con sus hijos. Para ese esposo, cómo debe de actuar ese esposo con la esposa, o esa esposa para con el esposo, o esos hijos para con los padres. Que hermano, alguna vez se vio, yo creo que eso sí se acabó. Alguna vez se vio creyentes, jóvenes, hijos creyentes, que eran servidores en la iglesia, que allá era de los jóvenes, que allá él estaba en evangelismo y era un predicador tremendo en la iglesia, pero que allá en la casa era un grosero. Me deja usar un término que lo usamos acá, no es una grosería, pero es un término que usamos. Era un patán. No sé si ese término, ojalá si usted está en otro país, dígame si lo entiende. Era un patán. Y eso como que se interpreta a alguien que toma las cosas a puntapié, a darle con alguien que no le interesa nada, que no valora, que no respeta. Pero era el presidente de los jóvenes. Y el otro, ay, se mandó las manos a la cabeza diciendo, ay, pero ¿cómo así? Ese es el que le va a dar ejemplo a mis hijos. Vuelvo y digo, ese patán, ese que no respeta a los padres,
ese que no honra a los padres. Pero ¿cómo puede ser eso? Gracias a Dios, le digo, cuando se acabó el tema de los dinosaurios, pues también esa clase de jóvenes se acabaron. Hoy en día los jóvenes que le sirven a Dios, oiga, son muy buenos hijos, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Sí, ya los otros se acaban, lo sabemos por libros históricos allá de muchos años atrás, pero los jóvenes de hoy no, los jóvenes de hoy aman a Dios, aman la palabra de Dios, obedecen la palabra de Dios, son obedientes a los padres, honran a sus padres, respetan a sus padres. Gracias a Dios que esa otra clase de jóvenes se acabó, que ya no los hay. Gracias a Dios. Sería muy terrible usted tener un hijo en esas condiciones, o usted como hijo, usted ser de esa manera, llegar a maltratar a sus padres. Uy, no. Menos mal que eso ya no se da. Entonces, ¿por qué razón? Porque ama la palabra de Dios. Entonces, el amar la palabra, pues bueno, no es coger la Biblia, abrazarla y a darle piquitos, sino es aplicar la Biblia, aplicar las instrucciones, aplicar las enseñanzas de la Biblia a mi vida. Alabanzas a Dios. Se me va a acabar el tiempo, voy a leer el cuestionario nuevamente. Por eso se hacían unas preguntas. ¿Cuáles eran las preguntas? Primero, ¿con qué frecuencia lees la Biblia? ¿Con qué frecuencia lees la palabra de Dios? ¿Se atrevería a responder el cuestionario? Usted va a decir, sí, hermano Jairo, pero le va a mandar mensaje ahí por interno, porque me da pena decirlo públicamente. ¿Con qué frecuencia la lees? ¿A diario? ¿Varias veces a la semana? ¿2, 3 veces a la semana? ¿Una vez a la semana? ¿Menos de una vez al mes? ¿O casi nunca? Casi nunca lee. Uy, no. Esa sí sería, no, esa, yo no sé, hermano Jairo, ¿usted para qué metió esa respuesta? Eso no pasa. ¿Participa usted de estudios bíblicos? Sí, donde se analice, donde se lea la palabra de Dios, donde se escudriñe la palabra de Dios. Pero ahora decía alguien, pues claro, hermano Jairo, todos los días acá en el devocional, aquí estudiamos la palabra. Bueno, pero usted entrar a estudiar la Biblia, ¿usted lo hace? Decía que la iglesia tiene algo que se llama la refán, que por allá otros que no analizan bien las cosas, que no leen bien, decían que era que la iglesia pentecostal tenía otro Dios. Y entonces comenzaron a buscar allá y encontraron un supuesto Dios que tenía un nombre similar. Y entonces, creían que nosotros estábamos hablando de adorar a otros. No. La refán son reuniones familiares de amistad. Eso es, simplemente es eso. Pero allí hay unos estudios, hay unas enseñanzas de la palabra de Dios que de paso, si usted todavía no ha participado, usted es nuevo, incluso está hasta recién bautizado, usted puede allá en la iglesia donde usted se congrega, pues me refiero a los que hacen parte de la iglesia pentecostal. Sé que aquí hay creyentes de otras congregaciones, pero quienes hacen parte de la iglesia pentecostal, usted puede pedirle a su pastor que le nombre un líder allí en su casa, alguien que vaya y le haga el estudio. Es un estudio muy bonito de la palabra de Dios. Incluso usted puede aprovechar para reunir a la familia. Usted dígale a la familia, nos vamos a reunir, mira que hay un estudio que tiene la iglesia muy bueno, donde a uno lo enfocan mucho en la palabra de Dios, y pida que le den ese estudio y compártalo con su familia, con los vecinos, con el que usted quiera. Pero viene la pregunta, ¿usted participa? Usted dice, hermano, es que yo he estado, dirá alguien, pero hermano, yo he estado a punto de inscribirme, pero como es que a esa hora es que pusieron la novela, o hoy en día muchos que los tienen atrapados en esos otros programas donde ponen a hacer comida. Eso es lo que yo miro ahí. Yo a veces me río porque digo,
Uno, pues quienes no somos de eso, yo no soy de cocinar. Estos días estaba acá en la casa solo y un día me puse a preparar comida y eso, a mí, eso no es lo mío. Y ahora usted imagina a alguien cocinando en la mañana, cocinando al mediodía, cocinando en la noche y luego sentarse a ver otro programa. Hermano, yo creo que lo que menos uno quisiera sería eso, pero bueno, la gente se deja atrapar muy fácilmente. Entonces, ahí está la persona diciendo, hermano, yo quisiera, hermano, yo he estado a punto, pero es que a esa hora, no, es que a esa hora me es difícil. Bueno, hermano, la pregunta es, ¿cuánto ama usted la palabra de Dios? Que estamos hablando de, no de querer, estamos hablando de amar. Es un sentimiento profundo, es un sentimiento de entrega, de sacrificio. Eso es como la persona cuando está enamorada y entonces se llega de pronto el momento, todo el día estuvo trabajando y ya salió de trabajar y entonces voy a llamarla. Y entonces, no, pues yo la hubiera llamado, pero es que estaba tan cansado. ¿Cuál cansado? Es que antes, ay, no, es que el escucharla es lo que me fortalece, dice el hombre allá, todo enamorado. La muchacha, no, pero es que vea que usted está estudiando, usted en todo lo que usted está, no, tan ocupada allí, no tiene tiempo. No, hermano, ese tiempo se saca. ¿Por qué? Porque está enamorado, porque está enamorada. Entonces, la pregunta es, ¿participa usted de estudios? ¿E intenta aplicar las enseñanzas de la Biblia en tu vida diaria? Hermano, sería muy triste. ¿Cuánto llevamos aquí en el devocional? Hay quienes dicen, hermano, llevamos 3 años escuchándolo usted acá todos los días. Otros dicen, no, me han escrito, llevo 1 año, llevo algunos meses. Hermano, sería muy triste que usted lleve un buen tiempo escuchando la palabra, e incluso así no sea a través del devocional, allá en la iglesia, cuántos cultos, cuántas escuelas dominicales, cuántos cultos de formación, y que usted no cambie. Sería muy triste que usted a esta fecha, usted siga siendo el mismo, siga tomando decisiones sin contar, sin tener en cuenta la palabra de Dios, sin contar con Dios. Sería muy triste. Pero entonces la pregunta es, ¿intenta aplicar las enseñanzas de la Biblia en tu vida diaria? Siempre, en la mayoría de los casos, ocasionalmente, raramente, tal vez diga alguien, o nunca. Cuarta pregunta. Decíamos que cómo te sientes cuando encuentras desafíos o preguntas difíciles en la Biblia. Yo les decía que alguna vez hubo un pasaje de la Biblia que yo no lo entendía, y le digo la verdad. Y pues habrán cosas que todavía no entiendo, pero ese pasaje en particular era como muy determinante. Y yo me sentaba y yo era, de verdad, yo cogí la Biblia, yo era así. Y mire el texto, y no entendía. Yo le decía, Señor, ayúdeme a entender. Hermano, ¿por qué? Porque no era simplemente leer, hermano, es el entender. Entonces, ¿cómo te sientes cuando encuentras esos desafíos o preguntas difíciles en la Biblia? Busco respuestas y trato de comprender mejor. Me siento motivado para profundizar en mi conocimiento. A veces me siento frustrado, pero sigo buscando. Me siento desanimado y evito esos pasajes. O alguien dirá, no suelo encontrar desafíos en la Biblia. ¿Cómo así es que usted la entiende toda? No, es que no la lee, entonces pues no tiene desafíos. Quinta pregunta. ¿Compartes las enseñanzas de la Biblia con otras personas? Se lo traduzco rápidamente porque el tiempo se acabó. ¿Usted alguna vez ha cogido alguna enseñanza que usted recibió, ya sea en el culto, ya sea acá en el devocional, y usted se le ha compartido a otro como con esa pasión? Y pero es que venga y le cuento, es que escuché una palabra que, uy, qué bendición. Entonces, ¿comparte esas enseñanzas con otros? Sí, regularmente. En ocasiones o raramente, diga alguien,
Otro dirá, no, hermano, nunca, no, yo no. La verdad nunca me siento a hablar de cosas interesantes, pero no de la Biblia. Pues no creo que sean entonces tan interesantes. ¿Cómo consideras que la Biblia influye en tus decisiones importantes? O sea, ¿cómo influye? ¿Será que usted es de los que coge, decía, la Biblia y la pone a un lado cuando va a tomar decisiones? Algunos hicieron eso para casarse. Y le digo en esta mañana, la verdad, a la mayoría no les ha ido bien. No voy a exagerar, no voy a decir que a todos, pero al menos a la mayoría no les ha ido bien. Entonces, usted tiene en cuenta, considera la Biblia para usted tomar decisiones, considera lo que dice la palabra de Dios. Entonces, es la guía, respuestas, es la guía principal en todas mis decisiones. Todo lo que yo voy a hacer, lo hago según lo que dice la Biblia. Alguien dirá, no, la consulto a menudo, constante, bueno, en algunas ocasiones por allí, para obtener dirección de parte de Dios. La considero en algunas ocasiones, pero no en todas. O alguien dirá, raramente la considero al tomar decisiones importantes. Otro dirá, hermano, yo ni sabía que la Biblia hablaba acerca de eso. Otro diga, no influye para nada en la toma de decisiones que yo hago a diario. Pregunta 7, ya estoy terminando. ¿Tienes una rutina de oración relacionada con la lectura de la Biblia? ¿Qué significa eso? Que usted lee la Biblia y cuando ora según lo que usted ha leído, pidiéndole a Dios que esa palabra pueda ser aplicada en la vida suya. Alguna vez me gustaría pronto ampliar un poco acerca de eso, porque hay quienes dicen, hermano, yo me arrodillo a orar y no encuentro qué decirle a Dios. Entonces, ore tomando como referencia la Biblia, pasajes de la Biblia. Hermano, es algo muy bonito. En algún momento les amplío un poco acerca de ello. Alguien dirá, sí, siempre lo hago. A veces lo hago, dirá alguien. Otro dirá, no, raramente. Otro dirá, no, en el caso mío tal vez diga alguien, yo no tengo esa rutina de leer la Biblia y orar según lo que leo en la palabra. Y como última pregunta, ¿cómo describirías tu amor por la palabra de Dios en una escala del 1 al 10? O sea, del 1 al 10, entendiéndose como 1, algo muy inferior, prácticamente no ama la palabra de Dios, y el 10 allá arriba, hermano, alguien apasionado, alguien enamorado, alguien, déjeme decir, locamente enamorado de la palabra de Dios. En esa escala, ¿usted dónde estaría? 1, 2, o 3, o 7, o 8, 9, 10. El otro dice, hermano, yo estoy como en 20. Yo como Biblia todos los días. Me encanta, me apasiona la Biblia. Todo lo que veo en la palabra lo practico. ¿Cómo será? Bueno, que Dios nos ayude a de verdad poder amar y poder decir, mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. No ante los hombres. Alguien puede hasta por presumir escribir ahí y colocar mensajes, pero Dios se queda mirando y dice, ¿a quién quiere engañar? La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. El hombre lo pueden engañar, pero a Dios no. Y lo importante es que sea Dios el que mire si nosotros realmente amamos la palabra de Dios. 5 minuticos pasados, 7 minuticos pasados. Ahora el predicador, él los cobra ahora, que él se extienda un poquito más, no hay ningún problema, pero gracias a Dios por la palabra.